Bienvenido a una lección sobre cómo resolver ecuaciones diofánticas lineales. También he escuchado estas ecuaciones diofánticas pronunciadas. Las matemáticas discretas tratan con números enteros de ecuaciones de cosas que se pretenden tener solo soluciones enteras. Fueron estudiadas por primera vez en el siglo III por el matemático griego Diofanto de Alejandría y, como tales, se denominan diofánticos o ecuaciones diofánticas. Probablemente el ejemplo más famoso de una ecuación difantina es a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado del teorema de Pitágoras. Las soluciones enteras de esta ecuación se denominan los triples pitagóricos. En general, resolver ecuaciones diferenciadas es muy difícil. De hecho, probablemente no exista un algoritmo general para decidir si una ecuación diofántica tiene una solución, un resultado conocido como teorema de Mariášević. Limitaremos nuestro enfoque a ecuaciones lineales de diafantina, que son considerablemente más fáciles de trabajar con. Una ecuación en dos o más variables se denomina ecuación difántica si solo son de interés las soluciones enteras. Una ecuación diofántica lineal toma la forma a sub 1 x sub 1 más 1 sub 2 x sub 2 más más 1 sub n x sub n. Igual a b para las constantes a sub 1 a sub n y b. Una solución a una ecuación diofántica es una solución a la ecuación que consiste solo en números enteros. Tenemos las herramientas que necesitamos para resolver ecuaciones diofánticas lineales. Considere como ejemplo principal la ecuación 51x más 87 años, igual a 123. La estrategia general será convertir la ecuación en una congruencia y luego resolver esa congruencia. Esta no es ciertamente la única manera de proceder. De una manera más común sería aplicar el algoritmo euclidiano. Sin embargo, usar una congruencia puede ser un poco más rápido, y se presenta aquí principalmente para una variedad. Así que dada nuestra ecuación, primero verifique si quizás no hay soluciones porque un divisor de 51 y 87 no es un divisor de 123. Si un divisor de 51 y 87 no es un divisor de 123, entonces no hay soluciones enteras. Realmente necesitamos comprobar si el máximo común divisor de 51 o 87 divisiones 123. Bueno, el mayor común divisor o el mayor factor común de 51 y 87 es 3, ya que 3 divide 123, tenemos una solución para esto. También podríamos dividir ambos lados de la ecuación por 3 para simplificar la ecuación. Dividir ambos lados entre 3 nos da una ecuación simplificada 17x más 29 y es igual a 41. Ahora observe si va a haber soluciones. Entonces para esos valores de x, y los dos lados de la ecuación deben tener el mismo resto que, sin importar por qué dividimos. En particular, si dividimos ambos lados por 17, el coeficiente de x, debemos tener el mismo resto, por lo que podemos escribir con seguridad 17x más 29 y es congruente con 41 mod 17. Observe que elegimos 17 el coeficiente de x porque 17x tendrá un resto de 0 si tenemos el módulo 17. Esto nos permitirá reducir la congruencia a una sola variable. Podríamos haber utilizado la congruencia mod 29 el coeficiente de y, aunque normalmente hay una buena razón para seleccionar una opción más pequeña, ya que esto nos permitirá reducir el otro coeficiente o un coeficiente mayor, por lo que ahora que tenemos 17x más 29 y es congruente con 41 mod 17, ahora resolveremos la congruencia para y hagamos esto en la siguiente diapositiva. Así que de nuevo ahora que tenemos 17x plus 29 y es congruente con 41 mod 17. Podemos simplificar la congruencia sumando y restando múltiplos de 17. Podemos restar 17x de 17x porque 17x es congruente a 0 mod 17. Podemos restar 17 y de 29 y porque 17 y es congruente con 0 mod 17 y podemos restar 34 desde 41. Porque 0 es congruente con 34 mod 17. Observe que 2 veces 17 es 34. Por lo que restar 17x de 17x nos da 0x. El término x cae 29 y menos 17 y es 12 y 41. Menos 34 es 7. Ahora tenemos la congruencia simplificada 12 y es congruente con 7 mod 17. Para resolver y nos gustaría dividir ambos lados por 12, pero observe que ahora 7 no es un múltiplo de 12, así que ahora necesitamos sumar múltiplos de 17 a 7 hasta que obtengamos un múltiplo de 12. En este caso, si sumamos 17 a 7, obtenemos 24, que es un múltiplo de 12, así que de nuevo podemos sumar 17 a 7 porque 0 es congruente con 17 mod 17.
Esto nos da la congruencia 12 y es congruente con 24 mod 17, y ahora podemos dividir ambos lados por 12. Solo recuerda cuando dividimos. También tenemos que dividir el módulo de 17 por el máximo común divisor de 12 y 17, que en este caso fue solo 1. Para simplificar dividimos 12 y por 12, lo que nos da, y dividimos 24 por 12, lo que nos da 2. Dividimos 17 por 1, lo que no cambia. Todavía tenemos mod 17. Y ahora que tenemos la congruencia resuelta y podemos expresar y como y es igual a 2 más 17k, donde k es un subentero. Esto proviene de la propiedad de congruencia e igualdad que se muestra aquí en la parte inferior de la pantalla. Para encontrar x sustituimos 2 más 17k por y en la ecuación original o simplificada, voy a usar una ecuación simplificada que nos da 17x más 29 veces la cantidad 2 más 17k igual 41. Simplificando y resolviendo para x tenemos x igual a menos 1 menos 29k, donde k es un número entero. Ahora hemos encontrado todas estas soluciones a la ecuación diferencial para cada k, que tenemos x igual a menos 1 menos 29k y es igual a 2 más 17k, lo que satisfará la ecuación. Si queremos, podemos comprobar algunos de los casos. Para ejemplo, cuando k es igual a 0, tenemos x igual a menos 1 y es igual a 2. Si los subestimamos en la ecuación simplificada, tenemos 17 veces menos 1 más 29 por 2, que es igual a 41. Para un par de otros casos, si k es igual a 3, tenemos x igual a menos 80, y 8 y es igual a 50, y 3 y para k es igual a negativo 2 tenemos x igual a 50, y 7 y es igual a menos 30, y 2. Espero que esto te haya resultado útil.